Después de estar en las aulas y en las habitaciones de mis pacientes, me veo en la necesidad de salir a este mundo completamente modificado de aquel que yo conocí. Por ello, la necesidad de estar con ustedes saliendo de este claustro. El cerebro humano está teniendo cambios de estructura interna en su química, que da como resultado cambios emocionales y conductuales. Todo esto en un medio adverso y muchos miedos. Quiero recordar aquel bello cerebro que, sometido a una escuela y normas de la sociedad, asimilando principios, tomando de ellos los recursos para enfrentar una vida, y ahí, donde mi circuito de las emociones, constituido por un bello y majestuoso lóbulo temporal, me impulsaban a luchar en la vida con gran gozo y extraordinarios recursos. Al pasar el tiempo, salgo del claustro y me encuentro en un medio ambiente en el cual a este lóbulo temporal lo han lastimado, a este circuito de las emociones que ya no recibe los principios básicos como la fe, el entusiasmo, la ética y por consiguiente los recursos que el cerebro nos brinda para luchar. Para llegar a ese recóndito y pequeño lugar, ubicado en una pequeña zona en la parte vasofrontal, que aunque no lo crean, es un conjunto de sustancias químicas y circuitos eléctricos llamado felicidad. Basado en todo esto, y al salir del claustro e integrarme a este nuevo mundo, me da la oportunidad de expresarme en esta sección que he denominado mi neuromundo, y que no es más que una manera sencilla y natural de saber cómo el cerebro humano debe manifestarse de una forma natural, tomando así secciones de este cerebro para mostrarles en este mundo de grandes confusiones cómo no perder los instintos básicos y los principios morales que radican por naturaleza en nuestro cerebro, de donde surge la idea para el nombre de esta sección. A mi neuromundo le denomino aquellas funciones que el cerebro tiene ya por herencia, ya por aprendizaje dentro de él, ya por esencia, y que nos permiten vivir y realizarnos como personas. Este cerebro aprendido en las aulas es un cerebro puro, limpio y no es complejo. El ejemplo clásico que tenemos de este tipo de cerebros, en sus características propias, es el de un niño que actúa en forma natural, con experiencias reales de sí mismo. Este tipo de cerebro es el que yo estudié, es mi neuromundo, y del cual me he enamorado. Pero un día salí de este mundo académico y me encontré con múltiples cerebros con ira, cerebros con tristeza, deprimidos, llenos de pensamientos negativos, y todo esto generó una especie de confusión en relación a aquel cerebro que yo había aprendido y el cerebro actual. Entonces me di cuenta que yo era un cerebro modificado por las hormonas, modificado por las crisis, las tensiones, las preocupaciones, y que ha cambiado. Fue ahí cuando noté que ya no era un cerebro de niño, que ahora era un cerebro de adulto, que lo aprendido ya no era importante, que los principios se estaban olvidando, que el amor a nuestros padres, nuestros hijos, incluso a nosotros mismos, se estaba desvaneciendo. Era un cerebro totalmente confundido por múltiples estímulos eléctricos que iban y venían como proyectiles chocando del área del miedo hacia la tristeza, del área de la tristeza a la inseguridad, de ahí al llanto, y esto provocaba una nube de humo en esta guerra sin cuartel que provocaba una gran depresión. No nada más emocional, sino de un movimiento propio del individuo. Se ponía triste este movimiento, el caminar, de manera que ésta se volvía lenta. Las palabras que yo expresaba tenían un efecto deprimido, tenían un efecto en donde
eran pocas, escasas y a veces agresivas. Ya no veía con mis ojos, sino con los ojos de la ira. Ya no escuchaba lo que tú me decías, de tal manera que mi expresión facial, mi gesto, que es la única expresión del sentir y de manifestarse de mi cerebro, se mostraba triste y cabizbaja. Yo pregunto, ¿es este el cerebro que queremos tener y vivir? ¿Es este el cerebro del hombre que quiere conquistar el mundo? Yo considero que no, puesto que es un cerebro enfermo. Esta batalla neuroquímica tendrá consecuencias, porque hay que recordar que el cerebro dicta conductas y pautas, pero también dicta enfermedades.